Vamos a empezar con la unidad 1, administrador de base de datos. Tema 1, sistema de base de datos. Podríamos empezar con una pregunta bastante obvia, y es: ¿qué es una base de datos? El término datos ya es de por sí un término que nosotros hemos manipulado muchas veces. Sabemos que datos es un conjunto de información, ¿verdad? Entonces, una base de datos es una entidad en la cual se pueden almacenar datos de manera estructurada con la menor redundancia posible. Diferentes programas y diferentes usuarios deben poder utilizar estos datos sin tener la necesidad de conocer cómo estos datos están almacenados o estructurados. Para poder contextualizar exactamente el origen de la base de datos, ¿qué les parece si vamos y hacemos un poco de historia? Es decir, vamos a ver cómo era la administración o el almacenamiento de la base de datos en la antigüedad. Cómo nace la base de datos y, en consecuencia, la administración de base de datos. En principio, surge debido a la gran cantidad de información en la cual estamos inmersos. Se dice incluso que la sociedad en la cual estamos inmersos es una sociedad de la información. ¿Cómo se guarda la información? Obviamente, esto en sistemas de archivos. En la antigüedad, los sistemas de archivos eran sistemas físicos que estaban en unas gavetas y se colocaba la información en folders. Del mismo modo, hoy en día guardamos información en archivos que pueden ser archivos informáticos. Entonces, el sistema de archivos surge a raíz de la necesidad de almacenar la información para su correspondiente reutilización en algún instante de tiempo. Pero la estrategia o la metodología de almacenar la información trajo consigo una serie de desventajas. Muchas veces se guardaba la misma información varias veces. Entonces, había redundancia de los datos o de la información registrada en los archivos. Estos archivos estaban separados uno de otros y no podían combinarse o vincularse uno con otro. Esto, por supuesto, demanda inversión de tiempo y dinero. Había un alto costo para la propagación de cambios. Si había que hacer un cambio, y entonces había que modificar estos archivos, y esto tomaba tiempo y obviamente horas hombre representa dinero. Había inconsistencias debido a actualizaciones simultáneas. Se podía actualizar un archivo y otros no, y entonces en el cruce de información muchos usuarios recibían información diferente, no actualizada, y entonces había una inconsistencia debido a las actualizaciones que se hacían simultáneamente o por separado. Esto es un ejemplo de cómo se daba, por ejemplo, la redundancia de información. Tenemos aquí un usuario del archivo de clientes que hace uso del archivo de clientes que está guardado o almacenado en algún lugar. Entonces el usuario procesa la información de este archivo. Otro usuario tenía información sobre los archivos de préstamos, pero los archivos de clientes, los archivos de préstamos guardan información respecto al cliente, y entonces
una misma información podía estar almacenada en el archivo de clientes y almacenada en el archivo de préstamos, y estos no tenían vínculos entre sí. Entonces había una redundancia en la información registrada. Entonces esta redundancia es lo que lleva a tener una base de datos estructurada, organizada, con una administración correcta de ella. Así es como nace el sistema de base de datos. Entonces, este sistema, como ya hemos visto, surge a raíz de la necesidad de almacenamiento de información. ¿Por qué utilizar una base de datos? El objetivo es crear una base de datos en la cual los usuarios o aplicaciones, que pueden ser software o sistemas, pueden acceder a los datos en forma estructurada y organizada, sin necesidad de conocer exactamente cómo están almacenados los datos en algún sistema. Entonces esa es la necesidad, ¿no? Utilizar una base de datos correctamente estructurada, con poca redundancia. Una base de datos, por supuesto, debe proporcionar a los usuarios el acceso a los datos para que pueda visualizar, ingresar, actualizar, modificar, etc., en concordancia con los derechos de acceso que se les haya otorgado. Habrá usuarios en el cual ingresan y solamente visualizan la información. Habrá usuarios que modifican, habrá usuarios que actualizan la información, que ingresan información, en fin. Hay una serie de derechos de acceso que se les puede otorgar a los usuarios para que utilicen una base de datos determinada. Entonces se convierte muy útil a medida que la cantidad de datos almacenados crece y que los usuarios puedan tener disposición de ella. Una base de datos puede ser local, es decir, que puede utilizarla solo un usuario en un equipo, o puede ser distribuida, es decir, que la información se almacena en equipos remotos y se puede acceder a ella a través de una red, ¿no? Como muchas veces nosotros entramos a una base de datos a través del internet. Esta base de datos, que está guardado en algún dispositivo de almacenamiento, luego es arrojado mediante un servidor y se distribuye hacia los usuarios que están alrededor del mundo, ¿no? Este es un esquema de cómo eran antes los sistemas de archivos. Se tenía pues información o un sistema de archivos de empleados, de clientes, de ventas, y bueno, cada departamento accedía en forma independiente a cada uno de los sistemas de archivos, y muchas veces la información de los empleados, de los clientes y de las cuentas no estaban relacionados entre sí, y muchas veces también guardaban la misma información. Uno de los principales problemas fue la redundancia de información. Entonces la información era vasta, no porque estaba enriquecida con información diferente, sino que muchas veces la información era grande porque contenía la misma información varias veces almacenadas en distintos sistemas de archivos. Ahora se tiene una base de datos donde se tiene toda la información concentrada, y se tiene un sistema gestor de base de datos que permite acceder a la información, administrarla, vincularlas, etc. Y a partir de ahí, cada uno de los departamentos, que puede ser el departamento de personal, de ventas, de contabilidad, accede a esta base de datos a través de este sistema gestor de base de datos, que luego vamos a conocer con mayor precisión. Aquí nuevamente un esquema antiguo de acceso a los datos. Se tenía la información y bueno, aquí había usuarios, estaban los archivos, aquí estaban los sistemas de tratamientos de la información, y bueno, aquí estaban los resultados que uno pretendía obtener a partir de los archivos. En fin, era un esquema bastante complejo. Si vemos ahora, tenemos aquí los datos, acá está la forma en la cual fueron creados, cómo se depura, cómo se actualizan, cómo se almacena. Tenemos entonces en consecuencia nuestra base de datos.
La recuperación, tratamiento, modificación por parte de los usuarios es a través de un sistema gestor de base de datos, y ya luego el usuario, por supuesto, proporciona los resultados de haber ingresado a este sistema. Muy bien, todo esto dentro del marco de conocer qué es exactamente una base de datos, ¿verdad? Vamos a ver ahora los elementos de una base de datos. Los elementos de una base de datos, como ya te has dado una idea en las diapositivas anteriores, involucra, por ejemplo, un hardware, que es una máquina en la que se almacenan los datos. Se incorporan unidades de almacenamiento masivos para este fin. Tienen los famosos discos duros, entonces tienes almacenamiento primario en discos duros que pueden ser en servers o servidores, almacenamientos secundarios en platos, superficies, pistas, sectores, etc. TRs de disk reader, en inglés, lectura de disco. Tienes luego acceso a RAM. RAM es Read Accessible Memory, que viene a ser un sistema de almacenamiento en memoria. Entonces muchas veces hay que tomar decisiones sobre lanzar la información a un sistema de memoria o guardarla en un disco de lectura posterior. Entonces hay toda una serie de criterios de cómo acceder a la información a través de RAM o a través de un disco de almacenamiento. En fin, estos son los elementos de un hardware, y bueno, y todo lo que permite en sí físicamente mantener la información almacenada. Luego está el software, es el sistema gestor de base de datos, la aplicación que permite el manejo de la base de datos y nos va a permitir organizar, modificar, actualizar la base de datos. Es a través, el usuario lo hace a través de un software. Y bueno, hay varios software, como vamos a ver más adelante. Dentro de ellos está Oracle, SQL Server, Microsoft Access, ¿no? O LibreOffice Base, software libre de licencia. Luego, obviamente, uno de los elementos principales de la base de datos son los datos en sí, ¿no? Lo que se necesitan almacenar, y los metadatos, que son la forma como describimos la organización de los datos o cómo estos se han almacenado. O sea, los datos están almacenados, pero existe información sobre cómo están almacenados los datos. Esa información, que a su vez son datos, se conocen como metadatos. Un elemento también importante de una base de datos son los usuarios, que son personas que manipulan los datos del sistema. Y en este caso hay tres categorías que podemos nosotros resaltar: los usuarios finales, los desarrolladores y administradores. Los usuarios finales son aquellos que utilizan los datos de la base de datos para su trabajo cotidiano. No tiene nada que ver con la informática. Normalmente no utilizan la base de datos directamente, sino que utilizan aplicaciones creadas para ellos a fin de facilitar la manipulación de los datos. Muchas veces nosotros hemos actuado de usuarios finales. Y bueno, accedemos a la información, por ejemplo, en una biblioteca virtual podemos acceder a información sobre qué libros hay, poder descargar los libros y de repente dar lectura online de estos libros, pero no sabemos dónde están almacenados, no sabemos cómo es la organización de los datos, qué criterios se han tomado para organizar los datos, o en este caso la bibliografía o la ficha bibliográfica del libro. Solo nosotros ingresamos el nombre de los libros y luego accedemos a ellos. Entonces somos un usuario final, ¿no? Bueno, solo accedemos a ciertos datos. Luego están como tipos de usuario los desarrolladores, que son los analistas y programadores encargados de generar aplicaciones para los usuarios finales. Entonces son los
desarrolladores los que crean los programas para que determinados usuarios puedan ingresar a la base de datos. Estos analistas por lo general son programadores o que conocen sobre informática y de cómo manipular o acceder a la base de datos. Luego están los administradores, también llamados DBA, de las siglas en inglés Database Administrator. Se encargan de gestionar la base de datos. Hay que tener en cuenta que las necesidades de los usuarios son muy diferentes en función del tipo de usuario que sea. A los finales les interesa la facilidad de uso, a los desarrolladores la potencia y flexibilidad de los lenguajes incorporados del sistema de base, y a los administradores las herramientas de gestión avanzada para la base de datos. Entonces, estos son en concreto los tres tipos de usuarios que acceden y manipulan la información de una base de datos. Entonces, hemos visto en concreto cuáles son los elementos de una base de datos. Ahora que ya sabemos, podemos ver cómo es en sí la estructura de una base de datos. La estructura de una base de datos hace referencia a los tipos de datos, los vínculos o relaciones y las restricciones que deben cumplir esos datos, integridad y redundancia de los datos. La estructura de una base de datos está diseñada o descrita empleando algún tipo de modelo de datos. A modo de ejemplo, de descripción de la estructura de una base de datos, puede ser podemos tener una estructura de almacenamiento que contemple, digamos, a una sección donde se encuentran los alumnos y otro donde se encuentra su especialidad. En alumnos podemos indicar que el número de alumnos que se pueden almacenar es un número de 6. El nombre que se puede ingresar tiene 30 caracteres, el apellido 30 caracteres, el año 4 números, la especialidad 3 números, etc. Entonces uno va especificando el código, cómo debe ser el código, el tipo de dato, cómo se ingresan los datos, etc. En la especialidad puede indicarse con un número como código y a su vez con una cadena de 30 caracteres. Entonces, la estructura de cómo la información se va a registrar es necesario indicarla, ¿no? Es necesario hacerla. Esto obviamente lo hacen los programadores, los desarrolladores. La base de datos están compuestas también a su vez de datos y metadatos, como ya lo hemos indicado. Los metadatos son datos que sirven para especificar la estructura de la base de datos. Por ejemplo, qué tipo de datos se almacenan, si son textos o son números, qué nombre se le da a cada dato, cómo están agrupados, cómo se relacionan. De este modo se producen dos visiones de la base de datos, una estructura lógica y una estructura física. En la estructura lógica o conceptual indica la composición y distribución teórica de la base de datos. La estructura lógica sirve para que las aplicaciones puedan utilizar los elementos de la base de datos sin saber realmente cómo se están almacenando. Entonces, obviamente la estructura lógica o conceptual también la hacen los desarrolladores. Estructura física. En la estructura física de los datos se muestra tal cual se almacenan en las unidades de disco. Es como cuando nosotros manejamos nuestro computador y entonces la estructura física viene a ser el nombre del disco que nosotros le asignamos, un disco D. Dentro del disco D se encuentran las carpetas, dentro de las carpetas subcarpetas, dentro de las subcarpetas puede haber otras carpetas o archivos, ¿verdad? Entonces la estructura de cómo se organizaron los datos es una estructura física en este caso. La correspondencia entre la estructura lógica y la física
está en los metadatos. En los metadatos nosotros vamos a indicar la estructura lógica de cómo acceder a una información que a su vez está estructurado físicamente. Este es un ejemplo de una estructura de base de datos. Tenemos aquí el alumno, tenemos dentro del alumno está su número de matrícula, su nombre, pero a su vez esta carpeta está relacionada con el tipo de práctica, sus exámenes. Entonces el examen del alumno, está el número de matrícula, número de examen, su nota. El examen en sí es otra información que está vinculado con el examen del alumno, que es el número de examen, número de preguntas, fechas realizadas, etc. Entonces es un ejemplo de una estructura de base de datos que muestra diferentes archivos o datos que están vinculados entre sí, ¿no? Y hay una estructura lógica de cómo poder ingresar a ellos. Entonces, si por ejemplo quiero ver el tipo de prácticas, yo voy a poder acceder al tipo de prácticas que digamos, ha realizado un estudiante, y a su vez, para llegar al tipo de práctica, puedo llegar con el código de prácticas y finalmente al profesor. Pero no voy a poder llegar del alumno al profesor directamente porque la estructura lógica no me la permite. En la estructura lógica se ha establecido que si tiene el nombre de un alumno, puede ingresar a la práctica o el tipo de práctica que ha dado el alumno. Una vez que conoce el tipo de práctica, uno va exactamente a la práctica. Podemos luego acceder quién elaboró la práctica o los profesores de práctica, y exactamente puedo acceder al nombre de un profesor determinado. Entonces la estructura lógica me dice cómo puedo acceder a los datos. Y la estructura física es propiamente cómo los datos están organizados. Muy bien, ahora vamos a ver los niveles de abstracción de una base de datos. En cualquier sistema de información se considera que se pueden observar los datos desde dos puntos de vista. En un sistema de ficheros, los usuarios ven los datos desde las aplicaciones creadas por los programadores. Esta vista puede ser formularios, informes, visuales o en papel, pero la realidad física de esos datos, tal cual se almacenan, no la ven. Esa visión está reservada para los administradores. Los niveles de abstracción, en el caso de los sistemas de base de datos, se añade una tercera vista, que es la vista conceptual. Esta vista se sitúa entre la física y la externa. Se habla pues en base de datos de la utilización de tres esquemas para representar los datos. Entonces, en los sistemas de información había dos visiones, ¿no? La del desarrollador y la del usuario. Y en el sistema de base de datos tenemos tres visiones: el esquema físico, conceptual y el esquema externo. Veamos el esquema físico. Representa la forma en la que se almacenan los datos. Esta visión solo la requiere el administrador. El administrador la necesita para poder gestionar más eficientemente la base de datos. En este esquema es donde aparecen las unidades de disco, archivos y carpetas del sistema. Luego está el esquema conceptual. Se trata de un esquema teórico de los datos en el que figuran organizados en estructuras reconocibles del mundo real, y en el que también aparece la forma de relacionarse los datos. La estructura, digamos que esta estructura es utilizada por el desarrollador para crear aplicaciones. Todas las aplicaciones que se crean sobre la base de datos utilizan este esquema. Realmente, cuando se habla del diseño de base de datos, se suele referir a este esquema. El esquema conceptual lo realiza el diseñador de base de datos. Entonces, ¿cómo es que se va a acceder a la base de datos? Basado, digamos, en patrones reconocibles en el mundo real, ¿no? Cuando un usuario ingresa a una base de datos, obviamente ya se encuentra con todo un esquema conceptual, como el que hemos visto hace un momento, un ejemplo de si uno tiene un
alumno puede llegar a la práctica que ha dado, de la práctica que ha dado va a los profesores de práctica, de los profesores de práctica uno puede acceder a la información de un profesor determinado. Entonces la forma como se ha estructurado lógicamente esos datos parte de un esquema conceptual de cómo ir ingresando los datos. Ahora, ¿cómo es que los usuarios finales van a ver o de qué modo van a poder ingresar a los datos y llegar finalmente desde el alumno hacia su profesor de práctica, por ejemplo? Entonces, esto lo van a hacer a través de, digamos, de aplicaciones que son creadas y que va a abstraer ese esquema conceptual. Entonces, de modo que los usuarios no conocen las relaciones entre los datos, tampoco conocen todos los datos que realmente se almacenan, pero a través de las aplicaciones, de forma externa, él puede ir siguiendo una serie de pasos que el esquema conceptual le impone, y entonces él va a ir llegando poco a poco hacia los datos que el esquema conceptual, digamos, le permite acceder. En general, el esquema externo es el conjunto de todas las vistas de usuarios que los usuarios externos utilizan. Acá tenemos, por ejemplo, una visión sobre una base de datos de dos usuarios externos diferentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una misma base de datos que está almacenado bajo un criterio y un esquema físico que ha almacenado los datos. El esquema conceptual es un esquema de cómo ingresar a la base de datos, cómo acceder a ella en forma organizada y estructurada. Entonces hay un esquema conceptual. Este esquema conceptual se aterriza a través de una estructura lógica. Luego, ¿cómo se accede a la base de datos? Entonces aquí los desarrolladores o programadores van a hacer aplicaciones para los usuarios finales. Si los usuarios finales son, por ejemplo, un vendedor o un contador, harán aplicaciones diferentes para que puedan acceder a esta base de datos, ¿no? Entonces puede haber dos usuarios diferentes, entonces las aplicaciones pueden ser diferentes. Entonces el esquema externo es diferente, pero el esquema conceptual puede ser el mismo. Esto es en síntesis sobre los esquemas de niveles de abstracción. Tienes el esquema interno, que es la estructura física, el esquema conceptual, que representa básicamente la estructura lógica de cómo están organizados los datos, y el esquema externo es la estructura lógica de cómo el usuario va a ir accediendo a cada uno de los datos. Esta es otra forma de ver los niveles de abstracción en la filosofía ANSI-Spark. Entonces tienes el nivel interno, que tiene que ver con el esquema físico, el nivel conceptual, que es el esquema lógico, resultado de un proceso de modelamiento de cómo los datos deben organizarse dentro del esquema físico, y el nivel externo tiene que ver cómo los usuarios finalmente observarán los datos que de por sí ya están estructurados lógicamente en un nivel conceptual, ¿no? Acá es como hemos visto en los ejemplos anteriores. Aquí podría ser un usuario 1, un contador, un vendedor, un cliente, etc. Todos ellos ingresan a la base de datos que de por sí ya tiene una estructura lógica que ha sido llevada a cabo en un nivel conceptual y que a su vez los datos están almacenados dentro de un esquema físico. Bien, con esto hemos terminado el tema número 1, sistema de base de datos. Nos vemos en el tema 2. Hasta pronto.